Mi hermana dejó a sus hijos en mi casa y me exigió que los cuidara mientras se iba de vacaciones por 8 semanas. Cuando amenacé con reportarla a la policía, arregló para que me agredieran en mi propia casa para poder llevárselos de vuelta. Diferencia del oro real. Los niños criados como hijos dorados nunca resultan ser tan puros como sus padres los ven. Creciendo, mi hermana siempre se salía con la suya sin importar lo desagradable o irracional que actuara conmigo. Se las arreglaba, siempre. Y eso era porque ella era la niña milagro dorada. Lo que más ayudó a esto era que mi hermana era increíblemente hermosa. Tenía cabello rizado y grueso y ojos claros, y mi mamá se pasó toda la vida comparando nuestra apariencia. Yo tengo ojos oscuros y cabello liso, y nunca fui tan bonita como mi hermana. A mi mamá le encantaba hacer comentarios comparándonos. Después de que ambas nos volvimos adolescentes, constantemente me decía que tratara de vestirme como mi hermana y le pedía que me enseñara maquillaje. Pero mi hermana también me intimidaba y se burlaba de mí si le pedía ayuda para verme más bonita. Así crecimos siendo extremadamente resentidas la una con la otra. Creo que mi hermana simplemente se aferró a los peores rasgos que vimos en mi madre, mientras que yo los rechacé todos. Creo que estar en un pedestal toda su vida por mi mamá, simplemente por ser hermosa, la convirtió en una persona podrida que no se preocupa por nadie más que por ella misma, y piensa que puede salirse con la suya con cualquier cosa solo por su apariencia. La forma en que mi mamá nos comparaba y me menospreciaba me llevó a tener muchos problemas de autoestima, y como adulta soy muy callada y reservada, y algunas personas me describen como sumisa. Recientemente he estado yendo a terapia para tratar de desarrollar una columna vertebral más fuerte, aunque ha sido difícil tratar de defenderme en mis relaciones por primera vez. Siento que la forma en que mi familia me trató realmente me arruinó como adulta, y es difícil para mí mantener amistades saludables o relaciones románticas. Mi hermana incluso se acostó con mi novio en la preparatoria en el último año, y sin razón real. Nunca le gustó y me dijo muchas veces que pensaba que era feo. Mis padres me dijeron que dejara el pasado atrás cuando se enteraron de lo que había pasado. Mi hermana ni siquiera fue regañada, y ese fue un momento donde realmente me di cuenta de cuánto la preferían sobre mí. La forma en que mi papá simplemente se quedó ahí y vio a mi mamá meterme bajo la piel emocionalmente durante toda mi vida me hizo sentir que ningún hombre me defendería o vería valor en mí, y es muy difícil para mí confiar y conectarme al salir con alguien. Pero toda mi vida no ha sido completamente horrible debido a mi mamá y hermana, porque el lado positivo de ser la hermana fea mientras crecía significó que no tuve vida social y pasé todo mi tiempo estudiando. Terminé graduándome de la preparatoria con un 4.0 y conseguí una beca completa en mi primera opción de universidad. Lo cual fue genial porque mi mamá me dijo, la noche antes de que comenzara la preparatoria, que pagaría la universidad de mi hermana, ya que ella era la mayor, pero yo tendría que ir a la universidad comunitaria y pagar mi camino sola. Recuerdo sollozar y preguntarle por qué no me amaba como amaba a mi hermana, y ella insistió en que sí, pero mi hermana se lo merecía más, ya que era su primogénita. Día que obtuve mi beca, pasé todo el día tan emocionada de contarles a mis padres. Supongo que parte de mí estaba feliz de tener algo que mi hermana no tenía. Mi hermana había pasado todo su tiempo en la preparatoria de fiesta y obteniendo malas calificaciones sin ninguna crítica de mis padres, y solo iba a ir a la universidad porque mis padres podían pagarla. Ni siquiera iba a ir a una muy buena porque sus calificaciones eran tan malas. Así que el día que corrí a casa para contarle a mi familia que había obtenido una beca completa a una universidad prestigiosa, nunca había estado tan emocionada de compartir buenas noticias con mi familia. Pero cuando llegué a casa y les conté a mis padres sobre mi beca, todo lo que dijo mi papá fue «buen trabajo», y mi mamá ni siquiera levantó la vista de su teléfono o me dio alguna respuesta. Luego me ignoró durante toda la semana después de que compartí esa noticia. Traté de preguntarle por qué estaba enojada conmigo por obtener una beca para la universidad, pero literalmente evitaba hacer contacto visual conmigo y se iba a la otra habitación. Era como si literalmente me odiara por ganar mi beca cuando la mayoría de los padres estarían emocionados. Como sea, fue entonces cuando comencé a entender cuán sola estaba y cuán aislada mi familia quería que me sintiera. No entendía por qué tampoco. ¿Por qué mi mamá me había tenido solo para pasar toda una vida odiándome y a su vez haciéndome odiarme a mí misma? El día que obtuve mi beca se convirtió en uno de los peores días de mi vida, mientras lloraba hasta dormirme, y aceptaba que nunca tendría una familia que me amara. No como mi hermana, y la despreciaba por eso. Esa noche escribí en mi diario hasta que salió el sol sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida. Estaba cansada de ser esta niña triste, y decidí que iba a transformar cada onza de rabia que tenía en éxito académico. En lugar de hacerme una fiesta de lástima y rogar a mis padres por amor y atención, iba a redirigir todo mi enfoque y energía a mis estudios, como siempre había hecho, y darme algo que nunca pudieron. Iba a ser estable, independiente, inteligente y educada, aunque nunca fuera amada. Así que eso es exactamente lo que hice. Fui a la escuela y me gradué con honores. Conseguí una posición fantástica en una empresa donde hice prácticas justo al salir de la universidad, y he estado ganando 6 cifras desde que cumplí 23 años. Cuando venía a casa para las vacaciones, le contaba a mi familia cómo me estaba yendo y recibía cumplidos aleatorios de miembros de la familia extendida,
Pero mis propios padres nunca se esforzaron por reconocer o felicitarme por mis logros como adulta. Sabía mejor que contarle a mi mamá sobre mi alta posición en mi empresa o cuánto estaba ganando, ya que sabía que solo la haría resentirme más. Pero le conté a mi papá y un año incluso me dijo que estaba feliz por mí, y fue lo más bonito que cualquiera de mis padres me había dicho. Pero incluso como adulta, mi mamá aún me trataba como una huésped no deseada, y aunque solo los veía durante las vacaciones, haría todo lo posible para quitar la atención de mí si alguien me hacía una pregunta o dirigía la conversación hacia mí. Por ejemplo, estábamos cenando en Navidad un año cuando mi tío me felicitó por una promoción que le había estado contando ese día. Era mi segunda promoción dentro de la empresa y había obtenido un aumento significativo también. Le había estado contando sobre cómo estaba buscando comprar mi primera casa. Mi tío mencionó la promoción y la casa potencial, y algunos otros miembros de la familia extendida me felicitaron y fueron inesperadamente amables sobre las noticias. Otro de mis primos me preguntó en qué área estaba buscando casa, y fue entonces cuando mi mamá me interrumpió y dijo: «Esto es aburrido. ¿Podemos cambiar la conversación?». Luego, en voz baja, la escuché decir: «Probablemente ni siquiera es verdad de todas formas». Terminé comprando mi casa más tarde ese año, y cuando publiqué sobre ello en las redes sociales, todos en mi familia le dieron me gusta a la publicación, excepto mi mamá. Sabía que probablemente estaba enojada porque mi hermana estaba teniendo una experiencia de vida completamente opuesta a la mía. Había ido a la universidad justo después de la preparatoria, todo pagado por mis padres, y terminó fracasando y quedando embarazada de su primer novio universitario. Tenía la sospecha de que mis padres le habían pedido que se deshiciera del embarazo, pero terminó manteniéndolo y tratando de hacer que funcionara con el papá del bebé, que solo había conocido por 4 meses. Bueno, resultó que eran completamente incompatibles, pero supongo que eso no los detuvo de tratar de hacer que las cosas funcionaran o resolver su relación teniendo otro hijo. Recuerdo haber tenido que contener las lágrimas cuando la vi publicando sobre tener un segundo hijo, ya que sabía que el bebé probablemente estaba naciendo en un ambiente tóxico, ya que mi hermana era una persona tan horrible como lo era el papá de su bebé. Lo había conocido en las vacaciones, pero nunca se molestó en recordar mi nombre o hacer conversación conmigo, y cada año traería bandejas de comida a casa a pesar de no traer nada. Obviamente, la relación de mi hermana y mía no mejoró mientras crecíamos y básicamente no nos hablábamos una vez que ambas nos mudamos de la casa de nuestros padres. Nos teníamos en las redes sociales, y las pocas veces que nos veíamos durante las vacaciones, mi hermana me haría comentarios desagradables sobre mi peso o la forma en que me vestía. Honestamente, creo que solo estaba proyectando porque uso mucha ropa de diseñador, y me gusta alternar entre mis carteras de diseñador, y constantemente me preguntaba qué cartera falsa había traído esta vez. Un año, tan pronto como caminé por la puerta para el Día de Acción de Gracias, me miró de arriba abajo y dijo textualmente: «Veo que estás vestida elegante otra vez como la perra engreída que eres». Era tan ridículamente grosero e innecesario, e incluso constantemente me insultaba justo enfrente de sus hijos usando maldiciones y todo, a pesar de que sus hijos eran pequeños. No me siento mal diciendo que mi hermana es basura pura y que no me sentí mal por nada de lo que hice después, de que dejó a sus hijos en mi puerta de la nada. Un día simplemente había estado relajándome en mi casa, una mañana de fin de semana después de una larga semana de trabajo, cuando sonó mi timbre, y me sorprendió completamente ver a mis sobrinos de 10 y 7 años parados en mi porche delantero, sosteniendo bolsas para pasar la noche. Cuando les pregunté qué estaban haciendo aquí, dijeron que su mamá se iba de vacaciones por 8 semanas, y que dijo que yo los cuidaría. Mi hermana y yo no habíamos hablado desde la barbacoa del 4 de julio de nuestra familia, donde me dijo que no comiera más de un plato porque estaba harta de mirar mi muffin top. No tenía idea de por qué pensó que sería su niñera gratis por 2 meses. Mis sobrinos eran niños buenos y callados que obviamente estaban confundidos también, así que los dejé entrar mientras comenzaba a llamar a mi hermana. Mi hermana ignoró mis primeras 10 llamadas, pero seguí hasta que finalmente contestó. Tan pronto como contestó, le dije que no había forma de que fuera a cuidar a sus hijos, y que si no estaba aquí para recogerlos ella misma lo antes posible, entonces llamaría a CPS. Literalmente estaba buscando en Google el número de servicios de protección infantil mientras la tenía en altavoz cuando me soltó una bomba. Su voz se puso increíblemente profunda y aterradora mientras me chantajeaba diciendo que llamaría a mi trabajo e informaría que no estaba tomando mi medicación bipolar y me haría despedir. Aunque mi hermana era una idiota que no entendía nada sobre mi trabajo, mi carrera era lo más importante para mí, y no podía arriesgarme a que nadie amenazara mi posición allí. Solo colgué después de que dijo eso, y traté de averiguar qué hacer a continuación. Me sentía como si mi cabeza fuera a explotar del estrés. No solo no podía cuidar a sus hijos, sino que tenía un viaje planeado un mes después para ir a visitar a mi novio de larga distancia, Eric, hasta Australia, y conocer a su familia por primera vez. Habíamos estado saliendo por un tiempo, y había estado anticipando este viaje todo el año. Era tan importante ya que me estaba presentando a su mamá y papá y quería que fuera perfecto. Ahora mi vida estaba en caos, todo por culpa de mi hermana, y no tenía idea de qué iba a hacer. No tenía idea de a quién más llamar que a mi mamá, y no debería haberme sorprendido que se pusiera del lado de mi hermana, como literalmente siempre había hecho. Le conté a mi mamá que mi hermana ni siquiera había venido a dejar a sus propios hijos,
y ella dijo que eran lo suficientemente grandes para venir a mi casa solos de todas formas. Mi mamá comenzó a hacerme sentir culpable y diciendo que mi hermana había hecho mucho por mí y que necesitaba estar ahí para ella solo esta vez, ya que nunca estaba. Eso me hizo perder la cabeza y le grité a todo pulmón y le pedí que me dijera una sola vez donde mi hermana había estado ahí para mí o mejorado mi vida de alguna manera. Le dije a mi mamá que tanto ella como mi hermana nunca habían estado ahí para mí y me habían tratado como si fuera un perro sin lavar en su casa, en lugar de su propia familia. Exigí que mi mamá me visitara para que, en el peor de los casos, pudiera dejar a mi mamá en mi casa mientras volaba a Australia como cuidadora de mis sobrinos en lugar de mí. Tenía muy pocas esperanzas de que mi hermana abandonara su viaje para volver por sus hijos, ya que fue tan rápida en dejármelos. Cuando mi mamá finalmente llegó a mi lugar, estaba fría como siempre, y me miró con los mismos ojos llenos de odio que siempre había tenido para mí. Nos sentamos en mi sala de estar y mi mamá me explicó que estaba siendo una hermana horrible con mi hermana como siempre, y me dio una conferencia sobre que la familia debe estar ahí en los momentos de necesidad de cada uno. Ignoré toda la basura apreciativa de mi mamá y exigí saber exactamente qué tipo de vacaciones estaba tomando mi hermana, que era tan importante que olvidaría a sus hijos y los dejaría con alguien que esencialmente la odiaba, a pesar de ser su propia hermana. Le dije a mi mamá que todo sobre esto era raro y sospechoso, y que mi hermana desapareciera por 8 semanas de la nada y dejara a 2 niños pequeños atrás no tenía sentido. Y quería la verdad si iba a estar involucrada sin consentimiento. Así. Fue entonces cuando la cara de mi mamá cambió, y eventualmente me admitió que mi hermana no solo se iba de vacaciones. En realidad, estaba siendo llevada en avión por su sugar daddy. Literalmente me reí cuando dijo esto porque pensé que estaba bromeando, pero su cara estaba completamente seria. Estaba tan emocionalmente agotada en ese punto, y enloquecí con mi mamá preguntándole cómo podía estar bien con esto de alguna manera. Le dije que había criado a una hija completamente perdedora que dejó el país para ir a ver a un sugar daddy en lugar de conseguir un trabajo para mantener a sus hijos. Mi mamá, por supuesto, me echó todas mis palabras en la cara y defendió a mi hermana como siempre había hecho, y en un punto incluso dijo que no importaba cuánto dinero tuviera o qué tan bonita fuera mi casa, que siempre sería solo el patito feo comparado con mi hermana. Nací fea e iba a morir fea. Después de que dijo eso, tuve que contenerme de agarrarla por la camisa y echarla de mi casa. Cuando le grité a mi mamá que se largara de mi casa, me gritó de vuelta que no se iba a ninguna parte, y cuando traté de dirigirla fuera de la habitación, me empujó con todas sus fuerzas contra una mesa de café que tenía uno de mis jarrones favoritos. Mi novio me lo había regalado la última vez que nos había visitado, y era una de mis posesiones favoritas. Pero después de que mi mamá me empujó contra la mesa de café, se cayó al suelo y se rompió en un montón de pedacitos. Ver el jarrón destruido en el suelo me hizo sentir igual de rota, y creo que tuve una crisis mental completa, y comencé a gritarle y llorarle a mi mamá que saliera de mi casa donde estaba llamando a la policía. Me siento tan mal porque mis sobrinos, definitivamente, pudieron escucharme desde la otra habitación, pero estaba hecha un desastre en ese punto. Había sido un día tan largo y doloroso. Después de que finalmente logré sacar a mi mamá de la casa, mis sobrinos asomaron la cabeza fuera de la habitación y me preguntaron si todo estaba bien. Sus ojos estaban tan abiertos y se veían tan nerviosos y tristes que simplemente me rompió el corazón. Aunque no los conocía muy bien en absoluto, eran solo niños con una madre desastrosa, y me sentí muy mal por ellos en ese momento. Pedí comida para todos nosotros y los dejé ver películas y jugar videojuegos en mi sala, hasta que se desmayaron, tarde. Cuando finalmente pude comunicarme con ella, inmediatamente comencé a gritarle por interrumpir completamente mi vida y mencioné CPS otra vez. Mi hermana solo me dio esta risa siniestra por teléfono y me dijo otra vez que era mi propia elección. Podía cuidar a sus hijos o perder mi trabajo. En un punto sisió que sabía que no era nada sin mi trabajo y que volvería a ser una perdedora sin él. Esto me dolió justo en el corazón porque era la verdad honesta. Tenía mi título y un currículum sólido, pero realmente me identificaba con el éxito de mi carrera y haría cualquier cosa para no perderlo. En ese punto estaba llorando y preguntándole a mi hermana por qué me odiaba tanto y por qué había abandonado a sus pequeños hijos por un sugar daddy. Solo dijo que era el tipo de mujer que podía hacer millones de un sugar daddy en 2 meses y que eso era algo de lo que nunca me tenía que preocupar. Creo que solo estaba tratando de quebrarme y hacerme sentir pequeña en ese punto, así que simplemente me rendí, y honestamente estaba funcionando. Fuimos de ida y vuelta por un rato hasta que mi hermana literalmente me colgó después de una amenaza final de contactar mi trabajo. Y simplemente me derrumbé en lágrimas otra vez al darme cuenta de que no tenía poder contra ella. Mis sobrinos estaban abajo viendo una película en la sala, y así tuve privacidad arriba y decidí llamar a mi novio. No había tenido oportunidad de hablar con él desde que mis sobrinos habían sido dejados en mi puerta, y terminé desahogándome y ventilando con él sobre todos los detalles de la situación. No pude contener las lágrimas mientras le contaba sobre las amenazas de mi hermana y la falta de respeto continua de mi mamá, y le dije cómo me sentía completamente atrapada por mi hermana. Aunque está al otro lado del planeta, mi novio me hizo sentir tan amada y apoyada, y literalmente era la única persona que estaba de mi lado, y estoy tan agradecida por él. Dijo que mi hermana potencialmente estaba cometiendo múltiples crímenes al abandonar a sus hijos y amenazarme con chantaje profesional,
y que necesitaba obtener evidencia sólida de sus acciones. Sugirió que contactara a mi hermana otra vez y tratara de hacer que repitiera su amenaza sobre las acusaciones médicas falsas, pero esta vez grabar secretamente la conversación como evidencia. Mi novio sabía sobre mi pasado con mi hermana y mi mamá, y señaló que mi hermana claramente estaba desquiciada y no tomaría mucho para que actuara sobre esta amenaza, y que debería hacer todo lo posible para prepararme. Por supuesto me asustó escuchar eso, pero tenía 100% razón. Sabía que mi hermana estaba loca más que nadie, y decidí seguir con su plan. Aunque todavía me sentía muy abrumada emocionalmente por todo lo que estaba pasando, aún quería que mis sobrinos se sintieran cómodos y cuidados. Sabía cómo se había sentido ser un niño en un hogar donde no eras querido, y nunca quería hacer que estos pequeños inocentes que estaban relacionados conmigo se sintieran de esa manera. Terminé bajando y jugando un videojuego multijugador con ellos por un rato, y terminó siendo realmente divertido. Estaban tan sorprendidos cuando sabía cómo jugar juegos de disparos en primera persona, y eran tan lindos riéndose mientras me veían recibir llamada tras llamada. No esperaba crear un vínculo con ellos después de un fin de semana tan estresante, pero cuando todos pedimos pizza juntos y tuvimos un concurso para ver quién podía comer más pedazos de pepperoni, me di cuenta de que honestamente amo a estos dos pequeños niños. No eran nada como su mamá. Aunque sabía que mi hermana no podía haber sido una gran madre, ambos eran súper educados, y aunque tomó un poco para que salieran de sus caparazones, ambos eran niños realmente dulces y divertidos. Eran muy buenos limpiando después de ellos, mismos, y siempre decían por favor y gracias. Mientras pasaba el tiempo con mis sobrinos esa tarde, me di cuenta de que ambos tenían agujeros en sus calcetines, y la ropa de mi sobrino mayor se veía un poco pequeña para él. Revisé el resto de la ropa que mi hermana había empacado para ellos, y me di cuenta de que toda era vieja o muy pequeña para los niños para los que estaba destinada. De nuevo, no me sorprendió increíblemente que mi hermana fuera una madre, barata y negligente. Y decidí llevar a mis sobrinos al centro comercial por algunos guardarropas nuevos. Casi lloré múltiples veces durante ese viaje al centro comercial, porque mis sobrinos salieron completamente de sus caparazones y estaban tan emocionados y felices corriendo por el centro comercial. Como dije, recordaba cómo se sentía ser un niño descuidado, y solo quería que sintieran que podían tener cualquier cosa que quisieran, y que estaba ahí para ellos, y quería hacerlos felices. Así que cada vez que caminábamos frente a una ventana y querían entrar a una tienda, entraríamos y seguí comprándoles lo que querían. Era imposible no hacerlo. Mi sobrino menor tenía perdido sus 2 dientes delanteros, y cada vez que me daba su sonrisa vacía y tonta, mi corazón se dolía y tenía que comprarle otro pequeño regalo o juguete. Salieron ese día con ropa nueva que se veía genial en ellos y les quedaba cómodamente, y también les había comprado Nintendo Switches a ambos. Era tan difícil no consentirlos. No tenía hijos propios y tenía mucho dinero para comprarles las pequeñas cosas que querían. Cuando les había comprado los Switches, ambos se pusieron a llorar y me abrazaron, y noté que el de 10 años había comenzado a llorar otra vez durante nuestro viaje a casa y le pregunté si estaba bien. Me miró a través de sus lágrimas en sus ojos, y me preguntó por qué estaba siendo tan buena con ellos y por qué se lo merecían. Le dije que merecían mi bondad, porque también eran mis niños y que eran niños y solo eso significaba que merecían ser felices. Esto solo parecía hacerlo llorar más fuerte, y me dijo que se sentía enojado con su mamá por mantenernos separados. Esto me rompió el corazón, y le dije que lamentaba que no hubiéramos podido conocernos antes, pero estaba realmente feliz de que él y su hermano estuvieran aquí conmigo ahora, incluso si no lo había esperado. Le hice algunas preguntas sobre cómo era su vida en casa, y era exactamente como esperaba. Mi sobrino mayor y menor lentamente comenzaron a abrirse conmigo sobre cómo su mamá los trataba mal a veces. Mi corazón se sintió como si se hubiera hecho pedazos en 1.000.000 de piezas al escuchar esto. Sabía que mi hermana y el papá de su bebé eran personas horribles que probablemente estaban haciéndolo, pero era otra cosa escucharlo directamente de sus bocas y escuchar el dolor en sus voces. Cuando llegamos a casa, cociné una gran cena para todos nosotros y jugaron en Bison Psych, sus switches juntos por el resto de la noche. Los dejé solos en la sala para ir a llamar a mi hermana otra vez en mi habitación, listo para ejecutar el plan que mi novio me había dado. Esta vez traté de mantenerme lo más calmada y serena posible en el teléfono, aunque quería llamar a mi hermana todos los nombres del libro, y no fue difícil dirigir la conversación hacia la acusación médica. Tan pronto como mencioné CPS otra vez, mi hermana enloqueció y me echó la amenaza en la cara, insistiendo en que sería despedida por estar loca en secreto y diciendo que no le importaba si realmente estaba tomando mi medicación o no. Nadie iba a saber si estaba mintiendo. Solo siguió diciéndome que nadie creería a una loca enferma como yo, y que no merecía mi trabajo de todas formas. Honestamente creo que mi hermana podría haber estado drogada durante esta llamada porque sonaba agotada, y solo seguía repitiendo frases locas. Después de que obtuve lo que necesitaba de la llamada, le colgué a mi hermana mientras seguía diciendo que no merecía nada en esta vida. No merecía nada una y otra vez. Como sea, aparté sus palabras de mi mente mientras me aseguraba de que había grabado toda la llamada exitosamente. Tenía a mi hermana grabada en audio, diciendo que iba a hacer acusaciones médicas falsas a mi empleador. Me di cuenta de lo genial que había sido mi novio al sugerir obtener esta grabación, y comencé a prepararme emocionalmente para las consecuencias si mi hermana cumplía con su amenaza. Después de obtener la grabación, traté de calmarme lo mejor que pude y acostar a mis sobrinos. La mañana siguiente, antes de que despertaran,
Llamé a CPS tan pronto como la línea abrió y reporté toda la situación. Expliqué cómo mi hermana había abandonado a sus hijos y cómo estábamos completamente distanciadas. Incluso fui tan lejos como decir que no solo los había abandonado, sino que los había dejado aquí bajo pretextos completamente falsos, y luego usó manipulación y coerción para forzarme a cuidarlos. Me sorprendió que CPS fuera realmente bastante útil y compartí la grabación con ellos. El agente con el que hablé tomó un momento para escuchar la grabación y dijo que estaba claro que mi hermana estaba usando chantaje para descuidar a sus hijos y ciertamente estaba cometiendo una letanía de crímenes. El agente me informó que abrirían una investigación inmediatamente y que mi hermana sería contactada tan pronto como fuera posible. Estaba temblando después de la llamada y traté de descomprimirme lo mejor que pude y pasar el resto del día con mis sobrinos, relajándome y creando vínculos con ellos. Mi mamá terminó llamándome al día siguiente y realmente no tengo idea de por qué incluso contesté. Creo que aún estaba tan desorientada y emocionalmente vulnerable, y terminé metiéndome en otra pelea enorme con ella por teléfono. Se me escapó que había ido y llamado a CPS, y que mi hermana finalmente pagaría por la forma en que me había tratado. Y mi mamá colgó tan pronto como dije eso. Seré honesta, estaba temblando después de esas llamadas. Solo hacer la llamada a CPS fue tan estresante, y luego pelear con mi mamá por teléfono y contarle sobre CPS se sintió como un gran error. No me arrepentí de llamar a CPS, pero sabía que mi mamá haría cualquier cosa para proteger a mi hermana, y que no le importaba la seguridad de mis sobrinos, igual que mi hermana. Todo lo que realmente sabía sobre mi mamá era que me odiaba y que amaba a mi hermana, y estaba segura de lo que pasaría después. No había absolutamente ninguna forma de que mi mamá no fuera a contactar inmediatamente a mi hermana después de averiguar que había contactado a CPS y tratar de ponerla 2 pasos adelante de mí. Estaba segura de que había colgado el teléfono conmigo para llamar a mi hermana inmediatamente, y no había forma de que mi hermana no supiera sobre mí llamar a CPS para el día siguiente. Tuve una noche sin dormir, y la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, mi recepcionista me informó que mi supervisor había programado una reunión conmigo antes del almuerzo, lo que significaba que era urgente. Tan nerviosa como estaba de saber sobre esta reunión improvisada, sabía que venía, y como dije, sabía que mi hermana estaba loca, y estaba claro que todo lo que quería hacer era arruinar mi vida. Me senté en la reunión y me tronaron los nudillos para tratar de aliviar la tensión que estaba sintiendo. Mis 2 supervisores estaban ahí, y también un superior que nunca había conocido antes. Todos me estaban mirando con sospecha en sus ojos, y me sentí como un insecto bajo un microscopio. Como era de esperarse, me explicaron que habían sido contactados por una fuente confiable dentro de mi familia, y habían sido informados de que potencialmente no estaba medicada para una enfermedad mental severa. Incluso me dijeron que les habían dado detalles extremos sobre crisis mentales pasadas que había tenido, y estaban preocupados porque tuviera un brote psicótico dentro de la oficina. Pero ni ellos ni mi hermana sabían qué tan preparada había estado para esta reunión hoy. Por supuesto sabía que mi hermana iba a cumplir con su amenaza. Siempre me había odiado y ser capaz de robarme mi posición bien pagada sería el último que te jodan a su hermanita fea. Y sabía que no dudaría en hacerlo, sino que se regodearía en ello. Si no hubiera estado cuidando a sus sobrinos, si no hubiera llamado a CPS, entonces estoy segura de que lo habría guardado sobre mi cabeza, y simplemente siguió chantajeándome para hacer lo que quisiera que hiciera por ella. Así que de cierta manera estaba feliz de estar lidiando con esto, y quitarme la basura de mi hermana del camino. Saqué mi maletín, y les di a todos los supervisores una copia de la carta de mi doctor, así como la documentación adjunta que probaba que había estado siguiendo diligentemente mi régimen de medicación. Había prueba que se remontaba casi 5 años de que nunca había perdido una fecha de recoger receta, y que mi medicación había sido regular, así como mis estados de ánimo. Tenía verificación no solo de mi médico de atención primaria, sino de mi terapeuta y mi psiquiatra también. Les di a mis supervisores una explicación informativa pero concisa sobre los problemas dentro de mi familia y las luchas de salud mental de mi propia hermana, e informé que las afirmaciones eran completamente infundadas y podían estar seguros de mi estabilidad basado en todo el papeleo médico que les estaba proporcionando. Mis supervisores tomaron un tiempo para revisar todo el papeleo, pero tan pronto como vieron que tenía evidencia médica de múltiples doctores, parecían completamente satisfechos, e incluso se disculparon conmigo por la inconveniencia de llamarme a esta reunión, y explicaron que solo tenían la responsabilidad de hacer su debida diligencia antes de cerrar este asunto. Uno de mis supervisores incluso tomó la oportunidad de la reunión para felicitarme por el trimestre exitoso que acababa de tener y presumió sobre mi desempeño a los otros supervisores, lo que me hizo ver excelente. Literalmente salí de la reunión riéndome por lo bien que había ido a pesar de la razón. Y pensé en qué tan mal el plan morrónico de mi hermana le había salido por la culata. Apenas pude concentrarme en mi trabajo por el resto del día porque seguí sonriendo tontamente cada vez que pensaba en cómo iba a llamar a mi hermana después de terminar el trabajo y contarle sobre cómo su plan había sido un completo fracaso. Llamé a mi hermana tan pronto como regresé a mi carro ese día, y casi lloré de la risa mientras le contaba sobre cómo la reunión solo había tomado unos 15 minutos porque había sonado tan loca y estúpida en el teléfono, y mis jefes nunca le habían creído en primer lugar. Mi hermana estaba furiosa y me acusó de mentir,
y dijo que estaba segura de que había sido despedida y que solo estaba tratando de salvar las apariencias. Esto me hizo reír más fuerte, y le dije que había fallado en tratar de hacerme despedir, así como había fallado en todo lo demás en su vida. Le dije que las únicas habilidades que tenía como mujer acercándose a los 40 era mentir y fallar, y que incluso sus propios hijos estaban decepcionados de ella. Mi hermana se volvió loca otra vez y solo siguió llamándome perra, y otras groserías una y otra vez, alegando que la había traicionado completamente y dijo que se iba a subir al primer avión de regreso, y que me iba a hacer arrepentir de cada cosa que le había hecho. Aún me estaba riendo después de la llamada. Pero para cuando llegué a casa y me reuní con mis sobrinos que estaban de mucho mejor humor desde que los habían dejado en mi lugar, me di cuenta de que toda esta situación estaba lejos de terminar y podría empeorar antes de mejorar. Todo. Lo que sabía con certeza era que mi hermana estaba completamente fuera de sus cabales, y ahora estaba volando a casa desde otro país para venir a vengarse de mí. Me di cuenta de que honestamente tenía terror de lo que iba a pasar después. Mi hermana básicamente no tenía nada que perder en este punto, y siempre había estado desquiciada, y comencé a temer por mi seguridad. Luego comencé a pensar en mis sobrinos. Me preguntaba si había cometido un error llamando a CPS. Una gran parte de mí deseaba que mi hermana hubiera perdido su pasaporte en el extranjero y nunca regresara a casa. Me había acercado tanto a mis sobrinos en los últimos días, y me di cuenta de que mi corazón se iba a romper cuando tuvieran que irse. No quería decirles adiós. No quería verlos caminar de vuelta a los brazos de mi hermana. Estaba perpetuando lo mismo que mi mamá me había hecho a mí, y me di cuenta de que la odiaba más que a cualquier persona en la tierra. Revisé a mis sobrinos dormidos, ya que no podía dormir porque mi mente estaba acelerada, y lloré silenciosamente en el pasillo, después de cerrar la puerta del cuarto de huéspedes. Eran niños tan inocentes y no se merecían nada de esto. El día siguiente fue un completo desastre. Me despertó el sonido de alguien tocando mi puerta, aunque sonaba como si alguien estuviera golpeando un saco de arena una y otra vez en mi puerta principal. Cuando la abrí, ahí estaba mi hermana junto a un tipo que tenía que medir tal vez 6'5" y pesaba casi 300 libras. Era gigantesco, y una de sus manos era del tamaño de toda mi cabeza. Apenas podía ver a mi mamá parada justo detrás de él, y antes de que pudiera siquiera abrir mi boca para decirles que se largaran de mi propiedad, el hombre puso su mano en mi hombro y me empujó hacia abajo con toda su fuerza. Mi hermana, mi mamá y el extraño se metieron todos a mi casa y yo estaba colapsada en mi piso, mientras el dolor se hundía en mi hombro donde el hombre me había tirado. Inmediatamente comencé a gritarle a mi hermana por traer al extraño a mi casa y gritándole a él que no me tocara, pero parecía hablar solo ruso. No tenía idea de cómo esto estaba pasando siquiera, y luego me di cuenta de que mi hermana le había ganado a CPS llegando a mi casa. Estaban programados para venir alrededor de las 11:00 am ese día, pero mi hermana había derribado mi puerta a las 8:00 am. Mis sobrinos habían sido despertados por toda la conmoción y estaban saliendo del cuarto de huéspedes con ojos somnolientos. En ese punto traté de meterme entre ellos y protegerlos del extraño, pero mi hermana le ladró al hombre que pusiera a mis sobrinos en el carro. Fue caos completo. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ambos sobrinos comenzaron a pedirle a mi hermana que los dejara conmigo. Traté otra vez de sacar a mi sobrino mayor de los brazos del extraño enorme, pero esta vez me agarró la cabeza y la aventó contra la pared. Vi estrellas mientras me hundía al piso y lo vi cargar a mis dos pequeños sobrinos fuera de mi casa. No había nada que pudiera hacer. Mi mamá también estaba llorando, pero se fue con ellos también. Antes de que todos salieran de mi casa, mi hermana caminó hacia mí mientras sostenía mi cabeza en mis manos, y cuando la miré hacia arriba, me escupió directamente en la cara. Fue lo más asqueroso que alguien me había hecho jamás, y uno de los peores días de mi vida. Todos se fueron en esta Suburban negra gigante que nunca había visto con mi hermana antes. No tenía idea de quién era el hombre, y no podía creer el trauma que mi hermana acababa de infligir en todos. Ni siquiera los había dejado llevarse nada de sus cosas. Se habían ido sin ninguna de sus ropas, ninguno de sus switches, y sin desayuno. Mi corazón se rompió por ellos, y tuve un ataque de ansiedad como nunca había tenido antes. No me di cuenta de cuánto dolería importarme tanto por mis sobrinos, pero en serio amo a esos niños con todo mi corazón, y solo quería protegerlos y asegurarme de que fueran cuidados como nunca había sido cuando tenía su edad. Pero ahora estaban asustados y sin zapatos en algún carro aleatorio con mi hermana, psicótica y un extraño enorme. Estaba tan disgustada con el comportamiento de mi mamá. No podía creer que se hubiera quedado ahí parada mientras veía a ese hombre enorme aventarme por mi propia casa y sacar a mis sobrinos de la casa de su tía sin decir una palabra. No podía creer qué tan malvada se había vuelto mi familia, y no podía dejar de pensar en mis sobrinos. Después de calmarme de mi ataque de ansiedad, me di cuenta de que necesitaba entrar en acción y que el tiempo era esencial y se me estaba acabando. Cuando finalmente recobré el sentido, inmediatamente llamé a la policía y resultó que ya estaban conscientes de la investigación en curso, porque Servicios de Protección Infantil estaba involucrado y tenía un caso abierto contra mi hermana. Les di todos los detalles de lo que acababa de pasar en mi casa solo minutos antes, y el oficial en la línea fue realmente increíblemente útil. Mi voz estaba temblando, pero traté de mantenerme estable y enfocada mientras describía al extraño, y me estrujé el cerebro para tratar de recordar la imagen de la placa.
Afortunadamente, debido a cuánta responsabilidad tengo en mi trabajo, estaba acostumbrada a captar y recordar pequeños detalles que otras personas ignoraban. Y de alguna manera, logré recordar cada número y letra en la placa de la Suburban. Les di a los policías una descripción del extraño, la placa completa, y una descripción de los outfits que mi mamá y hermana estaban usando. Realmente creo que mi hermana estaba drogada con algún tipo de estimulantes cuando vino a mi casa esa mañana. Se veía absolutamente salvaje y tenía esta mirada loca en sus ojos. Creo que había estado consumiendo sustancias desde que había aterrizado en el extranjero donde quiera que hubiera estado de vacaciones con su sugar daddy. Mi hermana estaba loca, pero era como si algo se hubiera quebrado en ella y nunca la había visto actuar tan verdaderamente desquiciada y desconectada de la realidad. Después de que les di a los policías cada pequeño detalle que posiblemente podía recordar sobre mi hermana y el carro en el que se habían ido, colgué e hice lo mejor que pude para quitarme las cosas de la mente, pero literalmente no me podía enfocar en nada más. No podía dormir, no podía comer, no podía tomar una siesta, no podía ver nada en TV. Solo seguía viendo las caras de mis pequeños sobrinos en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos, y no podía pensar en nada más, excepto asegurarme de que estuvieran bien. Pensé más sobre mi mamá y por qué siempre había hecho excusa tras excusa por mi hermana y cómo eso había permitido que mi hermana creciera convirtiéndose en una persona verdaderamente malvada. Incluso me encontré pensando sobre el viaje de mi hermana, preguntándome qué tipo de cosas había hecho allá, si realmente tenía un sugar daddy y cuánto le había pagado. Me preguntaba si el dinero que había hecho en su viaje realmente había valido la pena. Incluso me encontré pensando en cómo sería si fuera solo yo y mis sobrinos. Tenía el espacio para ellos, y ahora definitivamente tenía espacio para ellos en mi corazón también. Mientras más pensaba en ello, más quería ese resultado, mi hermana fuera del panorama y solo yo y mis sobrinos. Podría darles todo lo que mi hermana no podía. Y si mi hermana y yo termináramos frente a un juez en una batalla de custodia sobre mis sobrinos, el juez estaría viendo a una mujer con un sugar daddy en el extranjero, y otra con múltiples títulos y una oficina penthouse. Traté de pensar cosas positivas, pero ansiedades oscuras aleatorias sobre la seguridad de mis sobrinos siguieron filtrándose en mi mente. Me preguntaba si el hombre gigante que había traído a mi casa era su sugar daddy. Me preguntaba si estaba con mis sobrinos. Había estado simplemente acostada en mi sofá mirando al techo pensando demasiado, sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado, cuando finalmente recibí una llamada de vuelta de la estación de policía. Habían estado buscando la Suburban en la que mi hermana se había ido por horas, y finalmente los encontraron. El oficial que me había llamado de vuelta era el mismo de antes, y continuó siendo muy útil, y compartió muchos detalles conmigo. Me dijo que habían tenido 3 carros de policía diferentes en la escena cuando fueron a parar la SUV negra, ya que sabían que el hombre ya había sido violento esa mañana. Como era de esperarse, incluso con armas de fuego apuntándole, el hombre corrió hacia adelante tratando de atacar a un oficial y terminó recibiendo un disparo en el muslo. Había golpeado a 2 oficiales en la cabeza y le había dado un ojo morado a una oficial femenina. Mi hermana también había atacado físicamente al oficial que había tratado de ponerle esposas inicialmente. Traté de imaginármelo. Mi hermana insana y el extraño gigante peleando físicamente contra un grupo de policías en el hombro de la carretera. No podía creer que algo así estuviera realmente pasando en mi familia, y no solo lo estuviera viendo en TV de realidad o algo así. Aún estaba tambaleándome en shock por todo lo que el oficial había compartido conmigo sobre el arresto de mi hermana cuando comenzó a decirme que mi hermana realmente quería hablar conmigo. No podía creer mis oídos y confirmó que mi hermana estaba segura de que quería usar una llamada en mí. Le pregunté al oficial si pensaba que me iba a pedir dinero para la fianza y fue honesto y dijo que sí. De eso estaba gritando. Le dije al oficial que ni siquiera iba a tomar su llamada y que se podía pudrir ahí por todo lo que me importaba. El oficial terminó dándome una risa comprensiva y finalmente terminé la llamada sin hablar con mi hermana. Era un desastre completo. Aunque mi hermana finalmente estaba detrás de las rejas donde pertenecía, descubrí que mis sobrinos estaban bajo protección de CPS y aunque estaban seguros, estaba muy preocupada. También solo tenía una semana hasta mi viaje a Australia, y si no iba, estaría perdiendo miles y miles de dólares en reservaciones. También, como había mencionado antes, si cancelaba este viaje habría parecido extremadamente irrespetuoso hacia la familia de mi novio antes de siquiera tener la oportunidad de conocerlos. Había planeado casarme con mi novio algún día, y lo último que quería hacer era darle a su familia una mala primera impresión de mí, si iba a estar en sus vidas para siempre. Llamé a CPS para preguntar sobre mis sobrinos, y solo pregunté si podía hablar con ellos, pero no me dejaron. Traté de explicarles que era familia, y algo de la única familia mentalmente estable que tenían, pero no les importó. Estaba lidiando con un departamento diferente al que había contactado antes, y eran implacables. En ese punto estaba completamente agotada emocionalmente, y oficialmente se me habían acabado las opciones. Pasé el resto de la semana tratando de prepararme lo mejor que pude para mi viaje mientras continuaba estallando en lágrimas aleatorias, mientras recordaba a mis sobrinos y pensaba en dónde podrían estar. Me sentía tan mal, porque mi novio y yo habíamos estado tan emocionados por este viaje por tanto tiempo, y ahora finalmente estaba aquí, y estaba completamente distraída y llena de ansiedad.
Todas nuestras conversaciones durante la semana antes de mi vuelo terminaron siendo sobre qué tan nerviosa y tensa me estaba sintiendo. Aunque mi novio fue increíblemente amable y comprensivo como siempre, estaba tan enojada con mi hermana por cómo había tratado a sus sobrinos y a mí, y no podía creer que tan interrumpida se había vuelto mi vida por la única decisión de mi hermana de ir a visitar a su estúpido sugar daddy. Estaba tan agradecida de que mi trabajo hubiera sido comprensivo, pero solo pensar en qué tan rápida mi hermana había sido en tratar de hacerme despedir me hizo sentir tan traicionada y desconfiada de cualquiera en mi familia. Incluso mi papá estaba en algún lugar y no se estaba involucrando en todo este drama cuando seguramente estaba consciente de todo. Era sin columna vertebral como mi mamá inútil. Mi mamá ni siquiera se preocupaba por sus nietos. Había permitido las decisiones idiotas de mi hermana, y eso había llevado a que sus nietos estuvieran bajo custodia de extraños. Estaba sentada, en el bar en el aeropuerto el día de mi vuelo a Australia, 2 cócteles adentro, cuando comencé a ver algunas fotos de mis sobrinos que había tomado mientras se quedaban conmigo. Habíamos tomado estas fotos tontas de cabina fotográfica en el centro comercial todos juntos, y no pude evitar comenzar a llorar otra vez por cuánto los amaba y los extrañaba. Decidí que esa sería la última vez que lloraba hasta que aterrizara, de vuelta en América, y me dije que realmente necesitaba tratar de disfrutar lo mejor que pudiera el tiempo con mi novio y su familia. También tenía una vida y no podía dejar que mi hermana arruinara mi tiempo, incluso desde el otro lado del globo. Mi tiempo en Australia terminó siendo increíble. No había visto a mi novio en meses y cuando corrió hacia mí en el aeropuerto y me levantó estilo princesa, sentí mi corazón explotar de felicidad. Había pasado por tanto en esas últimas semanas y solo estar de vuelta en los brazos de mi novio que era tan cálido y cariñoso conmigo, me hizo sentir tan sanada. Pasó cada momento del viaje mimándome. Conocer a su familia fue excelente, y me llevé bien con ambos padres tan pronto como me presentaron. Resultaron ser personas realmente divertidas y activas, e hicimos mucho turismo juntos, donde me llevaron a sus caminatas favoritas y vistas en su área. En un punto mi novio me llevó a una caminata, solo nosotros dos, a su cascada secreta favorita, y nos bañamos desnudos juntos y solo nadamos y reímos y nos besamos por horas. Fue uno de los días más románticos de mi vida y no podía creer qué tan perfecto había resultado el viaje, aunque estaba tan preocupada antes de irme. Pero por supuesto, cuando llegué a casa, la pesadilla con mi hermana se reanudó. Decidí ir a la estación de policía local un par de días después de aterrizar de vuelta en Estados Unidos, para oficialmente presentar cargos no solo contra mi hermana, sino contra mi mamá por allanamiento e invasión de mi hogar. Habían hecho que ese hombre literalmente me levantara y me aventara a un lado para que pudieran irrumpir en mi casa, y no iba a dejar pasar eso. Cuando fui a presentar los cargos, supe que la investigación de CPS sobre mi hermana estaba en curso, y estaba un poco frustrada de escuchar que no habían encontrado nada conclusivo aún. Si solo hablaran con mis sobrinos, habrían entendido por lo que habían pasado. Además de eso, mi hermana literalmente había sido arrestada con un tipo que había atacado a múltiples policías, así que no veía cómo eso no probaba que claramente era una madre no apta para mis sobrinos. Salí de la estación de policía, ese día contenta de que los cargos hubieran sido presentados contra mi familia, pero increíblemente frustrada de saber que la investigación de CPS no estaba resuelta aún. Solo seguía preocupándome por la seguridad de mis sobrinos y sabía que estar con extraños no podía haber sido bueno para ellos, incluso si era mejor que estar con mi hermana. También no podía dejar de pensar en cómo mi hermana los había arrastrado fuera de mi casa esa mañana sin dejarlos agarrar ninguna de sus cosas. Mi sobrino menor tenía este pequeño perrito de peluche que traía literalmente a todos lados. Había estado durmiendo con él desde que mi hermana se había llevado a mis sobrinos ese día, y algunas mañanas me daba ganas de llorar solo despertar y ver a ese pequeño perro de peluche mirándome de vuelta. Como dije, mi hermana ni siquiera los había dejado ponerse sus zapatos. Los pobres niños probablemente estaban tan desorientados y se sentían tan perdidos y abandonados, y solo quería hacer las cosas bien para ellos, pero sentía que no tenía poder hasta que CPS finalmente tomara una decisión. Sobre un mes después del arresto de mi hermana, después de llamar a CPS cada día y exigir actualizaciones sobre su caso, finalmente habían llegado a una conclusión. Habían tomado la decisión de oficialmente remover a ambos sobrinos de la custodia de mi hermana y ponerlos en cuidado protectivo. Cuando el agente de CPS primero me explicó esto, estaba molesta. Le pedí que me explicara cómo eso era diferente de lo que había estado pasando, y dijeron que ahora significaba que mi hermana no solo estaba siendo llevada a corte, sino que tendría que ir a corte si quería recuperar la custodia de sus hijos alguna vez. Le pregunté al agente de CPS si era probable que ganara si trataba de recuperar la custodia, y el agente de CPS me dijo que dependía de si algunos otros parientes más aptos se presentaban en corte y pedían custodia de mis sobrinos. Sabía inmediatamente que eso era lo que iba a hacer y abrí un caso de corte separado en un esfuerzo de tratar de ganar custodia de mis sobrinos. No me importaba cuánto tomara. No me importaba qué tan caros fueran los honorarios legales, y opté por conseguir el mejor abogado que me pudiera permitir para trabajar en mi caso de custodia, ya que sabía que era una de las batallas legales más difíciles en las que te puedes meter. Pero antes de que el caso de custodia siquiera comenzara, el caso que tenía contra mi hermana por el allanamiento e invasión de mi hogar fue el primero en comenzar. Sé que algunas personas podrían juzgarme por llevar a mi propia hermana a corte, pero literalmente la habría peleado a puños en un estacionamiento de Wendy's en ese punto.
pero pensé que debía seguir la ley si alguna vez quería custodia de mis sobrinos. Al final del día, esa era mi única meta en todo esto. Solo quería a mi hermana fuera del camino y a mis sobrinos de vuelta en casa conmigo. En el primer día de nuestro juicio, vi a mi hermana en corte y fue la primera vez que nos habíamos visto desde el día que había irrumpido en mi casa y dejado que el hombre me atacara. La última interacción que ella y yo habíamos tenido era yo mirándola hacia arriba y ella escupiéndome un gran globo de saliva directamente en la cara, así que era justo decir que ninguna de las dos estaba emocionada de ver a la otra. Bueno, el juicio comenzó, y eventualmente el juez mencionó que había abierto un caso de custodia contra ella por custodia completa de mis sobrinos. Supongo que el defensor público de mi hermana no le había informado antes de entonces y se estaba enterando por primera vez en la sala de corte ese día. Bueno, mi hermana nunca ha sido de las que reaccionan bien a malas noticias, y después de que el juez dejó escapar las noticias sobre mis cargos de custodia contra ella, mi hermana completamente se quebró. A pesar de que estábamos en medio de una sala de corte, mi hermana lentamente angló su cuerpo hacia mí, gritó mi nombre y luego saltó sobre mí como algún tipo de hiena enloquecida. Estaba arañando y rasguñando mi cara y tratando de arrancar mechones de mi cabello. No tomó mucho para que el alguacil viniera y la quitara de encima de mí, pero logró morder extremadamente fuerte mi antebrazo justo antes de que llegara a ella. Fue uno de los peores dolores que había sentido en mi vida, y la mordida se veía fea, y terminó infectándose. Todo esto pasó justo enfrente del juez, y una vez que todo se había calmado, sabía que mi hermana acababa de sellar completamente su destino. Tomó meses y meses, casi 2 años en realidad, para que todos los cargos criminales contra mi hermana pasaran y para que finalmente fuera encerrada para siempre. Estaba cumpliendo una sentencia de por vida gracias a todos sus crímenes apilados, uno encima del otro, y no había forma de que viera la luz del día pronto, ya que sus chances de apelación eran tan pobres. Nunca retiré los cargos de allanamiento e invasión contra mi mamá, y la única forma en que mi mamá logró mantenerse fuera de prisión fue testificando contra mi hermana en corte y echándola bajo el autobús. No creo que jamás haya sentido una satisfacción tan dulce como viendo a mi mamá culpar a mi hermana por todo lo que había pasado mientras sollozaba sus lágrimas de cocodrilo usuales. No podía creer que mi mamá finalmente estaba traicionando a su niña dorada perfecta, aunque había tomado toda una vida así como la ayuda del gobierno. Sabía ese día mirando hacia arriba a mi mamá en el estrado que era la última vez que iba a verla. Era la última vez que quería verla. Había visto suficiente de ella y mi hermana para toda una vida, y había terminado con su toxicidad constante. Mi hermana había transformado completamente mi vida en una batalla legal sin fin, y solo quería tener una vida normal, día a día, otra vez. La batalla de custodia por mis sobrinos se alargó. Su padre biológico y su familia comenzaron a pelearme en corte por custodia completa contra ellos, y solo alargó el caso más. No me importaba. No había una fuerza en la tierra que pudiera mantenerme alejada de mis sobrinos ahora que mi hermana estaba encerrada. Tomó casi 2 años de batallas legales, pero eventualmente gané custodia completa sobre mis niños, y traje a mis sobrinos de vuelta a casa. Nunca olvidaré qué tan grandes sonrieron, y qué tan fuerte me abrazaron cuando llegaron a casa y encontraron las habitaciones que había decorado para ellos en mi casa. Caminé a la habitación de mi sobrino menor y corrió hacia mí para mostrarme su Switch redescubierto. Lo sorprendí con su pequeño perrito de peluche y lo agarré en un abrazo fuerte cuando se cayó en mis brazos. Lo siguiente que supe, mi sobrino mayor se nos unió y ambos niños lloraron en mi cabello y me dijeron cuánto me habían extrañado. Mi niño mayor me miró hacia arriba, sonrió con sus grandes ojos llenos de lágrimas y solo dijo, «Lo sabía, tía. Sabía que volverías por nosotros algún día».